Amén. Bueno, abra su Biblia conmigo, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6. Capítulo 6, Efesios 6, versículos del 13 al 18. Vamos a hablar un poquito acerca de el chaleco antibalas. Así le hemos puesto, el chaleco antibalas. ¿Estamos? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perdón, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por la palabra que nos has dejado escrita. Estos versículos, Señor, son muy conocidos por nosotros, pero muchas veces los olvidamos. Muchas veces, Señor, las circunstancias de la vida nos arrastran a olvidarnos que tenemos una armadura, un chaleco antibalas, si lo queremos poner así, antitentaciones, antiproblemas, el cual nos has dado por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a recordarnos siempre, Señor, que tú nos recomiendas que tomemos siempre estas armas espirituales para enfrentar cualquier circunstancia en nuestra vida. Te pedimos que tu palabra nos redarguya y nos instruya en esta mañana para que podamos, Señor, en el inicio de esta semana, enfrentar cualquier problema que venga a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos. Ahí sí me toca toser por ratitos, ahí me disculpa, oye, pero estamos un poquito todavía irritados de la garganta. Bien, como decía en la oración, estos versículos son versículos que ya los conocemos, los hemos leído. Si nosotros somos lectores de la palabra, las cartas paulinas, pues creo que las hemos leído no solo una vez, hemos estado ahí meditando en ellas, pero siempre Dios tiene algo que decirnos en un momento específico, en un momento en el cual pues nuestra capacidad humana se siente acorralada, se siente desesperada, se siente vacía. La palabra de Dios siempre va a estar allí para redarguir, para darnos nuevas fuerzas en aquellas circunstancias difíciles. Usted, creo que al igual que yo, se ha dado cuenta pues de que un día de esta semana hubieron 8 terremotos alrededor del mundo, ¿verdad? Y dígame usted, ¿qué ser humano sabía que iban a suceder? Ninguno. Pero la palabra de Dios ya lo dice. Apocalipsis dice: y en los últimos tiempos oirás de terremotos, de pestes, de hambre, de aquí, de guerra. Ya lo dice la palabra. La palabra está siempre fundamentada en aquellas cosas en las cuales Dios quiere ayudarnos a nosotros, y lo hace porque sabe, Dios conoce nuestras debilidades. Y en ese punto quiero decirle que si Dios conoce mis debilidades, no quiere decir que Dios tolera lo que yo hago mal, porque algunos así lo ven. Es que Dios conoce mis debilidades y Él sabe que yo así soy. No, momento, aquí nos está dando Él una sugerencia. Nos está diciendo aquí que nosotros tenemos armas espirituales, que Él nos ha proveído. Y desde luego, si Él nos ha proveído esas armas, es porque Él conoce que las necesitamos. Dice entonces el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Correcto, mire,
La vida no se puede enfrentar solo con una arma espiritual. La vida se va a enfrentar con todas las armas espirituales que Dios nos ha dado. Por eso Él habla de una armadura. Si usted ha visto películas medievales o películas de tiempos medievales, antiguamente se ponían una armadura metálica. ¿Con qué propósito? Con el propósito de proteger el cuerpo. El Señor ahora no nos dice a nosotros: tomen una armadura así literalmente y se va a poner usted un chaleco de hierro, o algunos así lo hacen. Ahora hay un material que se llama Kevlar, lo cual los militares ocupan para protegerse la parte del pecho, porque si usted ve, no se protege en otra cosa más que la parte del pectoral. ¿Por qué? Porque ahí están los órganos vitales. La cabeza se la cubren con un casco que también pues rechaza las balas. Allí también el Señor nos dice qué tipo de arma ocupamos nosotros espiritualmente hablando. Pero nos vamos a enfocar ahora en el chaleco, ¿verdad? En el chaleco, en lo que conocemos como la coraza de justicia. Allí nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos puntos débiles, los cuales el enemigo nos ataca constantemente. Y ese es el problema que hay en las congregaciones. El problema que hay en las congregaciones es que no le damos a los hermanos las instrucciones para poder utilizar las armas con las que ya cuenta. Yo le estaba contando ahí a una persona que esta semana me ha tocado que visitar juzgados de instrucción militar, ¿verdad? Te estoy llevando un caso de un soldado que cometió unas faltas y lo están procesando. Y el día de antier llegué y todos los soldados estaban limpiando sus armas. Estaban allí en la cuestión de preparar y de prepararse, porque van a salir a hacer su patrullaje y todo. De esa misma manera, Dios nos dice a nosotros que siempre estemos preparados. El Señor nos aconseja y nos dice a nosotros: no te confíes, no te durmas, no confíes en tu propia opinión, porque tu propia opinión está basada en la capacidad física que tú tienes. Y claro, desde luego, el cuerpo es débil, hermano. ¿No dice así la palabra? Hombre, si usted llega a los cheros y le dice: hey, venite, vámonos, vamos a pasear, vamos a dar una vuelta, y usted les dice: no tengo pisto, no importa, venite, nosotros invitamos. Ahí va usted caminando. Ah, sí, pues media vez le solucionaron el problema, que aunque sin pisto vaya, usted se monta al carro, pues. De eso habla el Señor. Esas son las batallas que hay que pelear todos los días. Pero no lo vamos a lograr si no tenemos puesta esa coraza de justicia. Eso que cuida nuestra mente, fíjese bien, y nuestros sentimientos. Es decir, esas batallas intelectuales y espirituales que nosotros vamos a enfrentar todos los días. Hay batallas intelectuales. Las batallas intelectuales, yo por lo menos considero que mis hermanos que van a evangelismo pelean batallas intelectuales, porque de alguna manera en la confrontación que hacen le sale un ateo, le sale un testigo de Jehová, le sale uno de la iglesia de los santos de los últimos días, y les expone su doctrina, y les expone sus condiciones, y ellos con esa fe que tienen y con la convicción que llevan, aplican la apologética para defender su fe, para defender lo que ellos creen, lo que ellos conocen de la palabra. ¿Y quién le da esas armas? El Señor. En la carne no va a hacer nada, pues. Yo siempre lo he dicho: aquel que no se nutre de la palabra, aquel que no escucha la palabra, no puede enseñar. No puede enseñar. ¿Por qué? Porque a criterio propio nosotros tenemos nuestras propias opiniones. Y como le dije al principio, algunos dicen: ah, no, hombre, no importa. No importa. Sigamos adelante. Ah, no, hombre, no te preocupes. Pecá las veces que querrás y después te arrepentís. Esa es doctrina que tienen algunos. Pero la palabra no nos dice eso. La palabra de Dios nos está invitando a nosotros a que tengamos siempre, fíjese bien, preparadas las armas para defendernos de los ataques, tanto, vuelvo a repetir, intelectuales como espirituales.
Un ataque intelectual que hace el enemigo todos los días a nosotros es generarnos dudas en la mente. Usted no me diga que no vive en esa situación de las dudas, pues. ¿Sí? Otro ataque es, mira, ¿y para qué? Date tu tiempecito, hombre. Vos sos esclavo del pastor que está ahí predicando, que te dice que vayas miércoles, viernes y domingo. No, hombre, decidite y andate una vuelta. Distraete. Te va a caer bien. Vas a botar el estrés. Eso es lo que le dice el enemigo en la mente. ¿Pero qué quiere el enemigo con usted? Lo quiere alejar de la comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque entre más se aleja de la comunión con Dios, más frágil es su capacidad personal para enfrentar los problemas. Cuando usted viene a sentir, ya dijo sí y metió las patas. Así de sencillo. Entonces, es una situación que debemos de valorar. Por esa razón es que cuando el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? En el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, nos está diciendo y nos está invitando a que todos los días vivamos en victoria. No estoy diciendo que no va a pelear una batalla, le estoy diciendo que se mantenga en victoria. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar el triunfo sobre la situación que está viviendo. ¿Qué cosas no han cruzado por nuestra mente? ¿Qué cosas el enemigo no ha puesto en nuestra mente para poder abandonar la comunión con Dios? Si muchas veces lo primero que pensamos es que de nada sirve que yo busque a Dios. Eso es lo que pensamos la mayoría. ¿Y de qué sirve, pues? Y yo estoy perdiendo mi juventud, han de decir los bichos. Y yo estoy aquí gastándome cuando yo puedo hacer otra cosa, cuando yo puedo aprovechar el tiempo en otras circunstancias que me van a traer mejor beneficio. Así piensan mucho. Pero el Señor no quiere que caigamos nosotros en eso y por eso nos aconseja que ocupemos, ¿verdad?, esa armadura, esa coraza de justicia. Entonces, fíjese bien, y este es el punto. Para ser victorioso en todas las cosas que la vida trae, no se debe de pelear solamente con mi capacidad. Se debe de echar mano de las armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿En qué sentido se lo digo? En el sentido de que debemos de comprender que la vida cristiana es una batalla constante. Y el Señor mismo nos da a nosotros un consejo, aunque está ocupándolo en otra parábola, pero nos da un consejo excelente para cada uno. Mire lo que dice Lucas 14:31. Vea lo que el Señor dijo en Lucas 14:31. Y esto lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Es práctico, no tiene mucha complejidad. Estamos hablando de aquellas cosas en las cuales nosotros debemos de ser astutos. No para aprovecharnos de otros, sino para protegernos a nosotros mismos. La astucia, la picardía, si lo quiere llamar así, algunos así le llaman, no debe de ocuparla usted para aprovecharse de los demás. Ocúpela para protegerse usted, pero para protegerse espiritualmente hablando. No para salirse con la suya, con la maldad que quizás lo esté haciendo, sino para no caer en esa circunstancia. Dice Lucas 14:31. Vea, la interrogante que el Señor plantea. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él? ¿Con cuánto? Hermano, el enemigo es más poderoso que usted y que mi persona, hombre. El enemigo es un ángel. Y los ángeles tienen mayor capacidad que nosotros. Entonces dice el Señor, ¿acaso tú no te vas a sentar y vas a planificar la forma en la cual vas a enfrentar la tentación que Satanás te está poniendo? ¿Sí? Y tentación de todo tipo. Aquí solamente se ataca el alcoholismo, la sexualidad, pero tentaciones hay de todas formas. Situaciones en las cuales nosotros hacemos o caemos en hacer actividades que no nos traen nada bueno. Entonces dice el Señor, ¿acaso este rey no va a planificar su batalla? Y eso es lo que nos dice, planifiquemos cómo vamos a enfrentar los problemas, hombre. No confiemos solo en nosotros.
sino que debemos de tomar y debemos de echar mano de lo que Dios ha dado. Hay un recurso especial que usted tiene. ¿Cuántos han o creen en Cristo como su único y suficiente Salvador personal? Yo creo que todos los que estamos aquí. Entonces, si creemos en que Cristo es nuestro Señor y Salvador y creemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, entonces Dios nos ha dado la capacidad para poder pelear las batallas espirituales, para poder derrotar toda circunstancia que viene a nosotros y que busca el enemigo alejarnos de Dios. Tenemos la capacidad, tenemos las armas, pero ¿cuál es el problema? No las podemos usar. Así de sencillo. Solo las personas que han prestado un servicio militar aquí pueden desarmar un fusil M16 o un AR-15 o un G3 o un Galil. Solo los que han hecho servicio, pero los que no hemos hecho servicio no podemos desarmarlo ni podemos volverlo a armar, nos sobran piezas. No vamos allá donde ponerle el cargador porque se perdió la cuestión que recibe el recibidor del cargador. Pero aquel que sabe manejar sus armas, las tiene preparadas para la batalla. Está preparado en todo aspecto. Y yo no le estoy hablando de armas físicas, le estoy hablando de armas espirituales. ¿Cómo prepara usted sus armas? ¿Cómo prepara usted su ser para enfrentar los problemas? Lo primero que hay que hacer es orar. Lo primero que hay que hacer es apartarse, ir en comunión con Dios. Porque a pesar que el problema es físico, a pesar que el problema está en la esfera física, ¿quién nos va a dar la salida? Es Dios. Y allí tenemos que enfocarnos, y por eso Pablo nos hace esa invitación. Si quieres ser vencedor de las cosas las cuales el mundo te acosa, tienes que ponerte la coraza de justicia. Protege tus pensamientos y protege tus sentimientos. Pensamientos y sentimientos son dos cosas diferentes. Pero ambas están amarradas, ambas están unidas. Por los pensamientos yo puedo llegar a mis sentimientos, por los sentimientos yo puedo llegar a mis pensamientos. Y necesitamos entonces tener, fíjese bien, o tomar en cuenta lo que Dios nos ha mostrado a nosotros. Vea, el versículo 14, ahí estamos en Efesios. Volvamos a Efesios 6:14. Dice, estad pues, dice, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Ceñid vuestros lomos. El Señor está diciendo, prepárate, ¿verdad? Prepárate. Yo no presté servicio militar así serio, pero como en aquellos tiempos habían las defensas civiles, ¿verdad? Y uno cuando está bicho, pues cipote, ¿verdad? Se mete a andar ahí. Y yo me hice amigo de los que estaban de puesto de guardia allí en mi pueblo. Y yo entraba como que entraba en mi casa. Y allí el teniente que estaba encargado, aquí viene Cubilla, pasa adelante, vos, ¿qué onda? Mira, que aquí, que allá. Vamos a ir a tal parte, ¿querés ir con nosotros? Sí, hombre, subiste el pica, pues más aquí te vamos a dar un fusil. Y yo para andar planteando, ¿verdad? En el tiempo de los jóvenes somos locos, ¿va? Pero mira, le digo yo soy invitado y aquí me vas a llevar atrás. No, me subiste adelante, yo voy a ir manejando y vos, está bueno. Y aprendí algunas cosas, ¿sí? Pero, fíjese bien, ¿qué es lo que yo aprendí allí? Porque a mí me dijeron, pero mira, ¿sabes qué? Estamos en guerra. ¿Qué tengo yo ya? Una advertencia. Hermanos, estamos en guerra espiritual todos los días. ¿Usted cree que es solo hoy? Lo que vino hoy y lo que va a venir mañana es diferente a lo que viene hoy. Le dije con los terremotos, ¿quién esperaba terremotos? Nadie. Peor en Venezuela. Si la cadena volcánica del Pacífico es en el Pacífico y los terremotos en Venezuela fueron en el Atlántico. Y no fue uno, fueron dos. ¿No se acuerda de los terremotos del 2001? Seguidito, un mes después. ¿Ah? Ya pasamos por eso.
¿Y quién nos levantó? Dios nos levantó. ¿Ah? Entonces vea, estamos nosotros, o tenemos que estar, mejor dicho, preparados espiritualmente para enfrentar cualquier circunstancia que venga a nuestra vida. No sabemos qué va a pasar. No sabemos a quién vamos a perder hoy o mañana. No sabemos quién se nos va a adelantar en la vida. No sabemos qué situación económica va a llegar a nuestra vida. No sabemos qué enfermedad va a llegar a nuestra vida. Pero tenemos que estar preparados espiritualmente para poder enfrentar esas condiciones. Porque nuestra condición de comodidad puede cambiar en cualquier momento. Y por eso el apóstol nos invita a nosotros a que estemos siempre firmes, a que estemos atentos a lo que va a pasar. Mire, 2 Timoteo, ahí más adelantito. Y fíjense que aquí me gusta a mí porque Pablo, pues, aunque usted no lo crea, Pablo no era un soldado romano, pero Pablo era un soldado judío. Y Pablo de alguna manera conocía el estamento militar. Habla de cosas militares. Conoce de las circunstancias por las que pasa un militar. Entonces, en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, vea, y esta es la invitación. Mire, de Efesios, cómo nos hemos pasado por acá, porque es el mismo tema que está tocando Pablo. Dice, tú pues, ¿sufre qué? Penalidades, ¿como qué? Como buen soldado de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de un soldado, no hablamos y no lo comparemos solamente con aquel soldado que no tiene rango, que es un servidor, que algunos lo ven como nada. No, estamos participando de un ejército. El ejército del Señor Jesús. Ahí participamos nosotros. El ejército del Señor Jesús, o parte del ejército del Señor Jesucristo, hoy en la mañana fue a evangelizar el hospital de Sensuntepeque y hubieron 29 profesiones de fe. ¿Quién llegó allí? El ejército del Señor, soldados de Jesucristo, ¿o no? Entonces dice, soldados de Jesucristo, y dice el siguiente, y esto es importante. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por... Correcto. ¿Qué hay allí? Un compromiso. Cuando a usted lo reclutan, después de estar reclutado y que le pasan por los exámenes y todo y lo seleccionan para que forme parte del ejército, ¿a dónde lo llevan después? A jurar la bandera. ¿Por qué lo llevan a jurar la bandera? Porque usted se va a comprometer con la patria allí. ¿Me doy a entender? ¿Con quién se ha comprometido usted en la vida espiritual? ¿Acaso no nos hemos comprometido con Dios? ¿Acaso no hemos hecho una profesión de fe? ¿Acaso Dios no espera la fidelidad de parte de nosotros hacia Él? Entonces Pablo hace el símil, ¿verdad? Pablo hace el parangón, Pablo trae la comparación y dice, estar en Cristo Jesús, el vivir para Cristo Jesús, es como que formes parte de un ejército. Y tiene que haber disciplina y tiene que haber conducta que esté acorde a quien representas. No representamos un ejército común y corriente. Representamos el ejército del Señor. Nuestras recompensas no son terrenales, nuestras recompensas son espirituales en los cielos. ¿Me entiende? Entonces tenemos que valorarnos a nosotros mismos y saber en una parte que somos débiles y saber en otra parte que tenemos armas espirituales las cuales nos van a ayudar a vencer todas las circunstancias que vienen por la vida. Porque mientras estemos en este mundo, nuestras batallas van a ser en la esfera física, pero la procedencia es espiritual. Entonces tenemos que conocer esas cosas. Tenemos que ponerle atención a estas circunstancias. No podemos abandonarnos y decir nada más, así si yo ya soy salvo. Es necesario que nosotros, fíjese, necesitamos tener ese compromiso con el Señor. No estamos en el ejército por una justicia personal. No estamos ahí. Porque nuestra justicia no alcanza, hermano.
¿Cuál es el problema? Y perdón que toque el punto de esta manera. ¿Cuál es el problema con el catolicismo romano? Que la gente se valora a sí misma y dice, yo soy bueno. Y dice, yo no le hago daño a nadie. Pero sabe una cosa, su justicia no le alcanza para salvarse. ¿Sí? Por muy bueno que sea, usted no se va a salvar por obra. ¿O no dice así la palabra de Dios? Por gracia sois salvos, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Correcto, la justicia personal no sirve de nada. Y el Señor Jesucristo nos dijo a nosotros algo muy importante. Vean Mateo capítulo 5, solo para referencia suya y para que usted conozca que la justicia personal no sirve de nada. Vea, Mateo 5:20 dice el Señor. ¿Lo tiene? Porque os digo, perdón, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos se creían perfectos. Los escribas y fariseos se creían hombres que cumplían la ley y por esa razón ellos eran parte de la familia de Dios. Ellos eran del pueblo escogido de Dios. Pero Jesús les dice, no se crean que vuestra justicia personal es la que los va a llevar al reino de los cielos. Vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Y quién es nuestra justicia, hermano? El Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Entonces vea la importancia de que nosotros nos pongamos la coraza de justicia. Porque esa coraza de justicia, y vea la relación que hay en la palabra justicia, esa coraza de justicia no la hemos logrado nosotros por nuestra profesión de fe. La hemos logrado porque el Señor nos la ha dado para defendernos de los ataques espirituales del enemigo. Allí está el punto clave de esto. Por eso el cristiano que se conforma y se vuelve pasivo no avanza. Porque está confiando, fíjese bien, en su propia justicia. Y no podemos nosotros irnos en ese punto o quedarnos estancados ahí. Es necesario que nosotros, para que podamos ver el resultado del éxito que tenemos sobre las circunstancias que la vida nos trae, es que debemos de actuar. Y por esa razón es que con esa coraza de justicia es que nosotros vamos a lograr superar las circunstancias espirituales en las cuales nos encontramos. Mire, vea Filipenses capítulo, déjeme ver, capítulo 3. Creo que ahí con eso vamos a ir cerrando, porque sí, creo que en ese punto nos vamos a quedar. Filipenses capítulo 3. ¿Ya lo encontró? Versículo 10. Versículo 8, veamos el versículo 8. Iniciemos de ahí. Fíjese bien. El apóstol Pablo está haciendo aquí una narración. Filipenses 3, versículo 8. ¿Sí lo tiene? Va. El apóstol Pablo está haciendo aquí una narración, una exposición de quién es él. Y Pablo dice, miren, si yo quisiera gloriarme, ¿verdad? Con mi propia justicia, yo les digo una cosa, yo soy un hombre en mi propia justicia, acreedor de que Dios me tenga por justo. Porque yo soy un hombre, principalmente, dice, que soy de la tribu de Benjamín, principalmente que soy fariseo, principalmente que conozco la ley, principalmente que soy celoso de esa ley, principalmente que yo tengo buenas obras, principalmente que yo soy suficiente. Es lo que dice él aquí. Antes de esos versículos, del 4 en adelante, si usted lo quiere leer. Yo tengo mi propia justicia. No, hombre, si yo soy hijo de Dios. No, hombre, si yo hice una profesión de fe. No, hombre, si yo voy a la iglesia. No, hombre, si yo sirvo al Señor. No, hombre, si yo aquí. No, hombre, si yo allá. Pero en la primera tentación caes preso.
caes derrotado. En lo más sencillo. Así de sencillo, en lo más sencillo. Que tus hijos te sacaron de quicio y sacaste la caja ilustre, va, lo más fácil. No digamos otras cosas más. ¿A qué me lleva eso? A reconocer que yo solo no puedo. Y el apóstol aquí lo reconoce y dice, yo tengo de qué gloriarme. Yo tengo razón en muchas cosas. Dios me debería de premiar. Pero dice Pablo, ¿verdad? Y ciertamente dice, en el versículo 8, aún estimo todas las cosas como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Es decir, yo me despojo de lo que yo soy y yo busco a Jesús y busco la justicia que Jesús a mí me da. Ahora yo dependo de Él. Ahora no dependo de mi propia opinión. Ahora no dependo de mis propios sentimientos. Ahora no dependo de mis propias decisiones. Ahora para tomar una decisión, yo oro al Señor. Yo le pido a Dios que me dé sabiduría. Yo le digo al Señor, dame la mejor decisión que puedo tomar. ¿Por qué? Porque yo no estoy confiando en mi propia justicia. ¿Me voy a entender? Pero vemos unos padres que decimos que aquí yo mando y se hace lo que yo digo. Y hoy no se hace esto, y hoy no se hace lo otro. E incluso algunos que dicen, y hoy les prohíbo hasta que vayan a la iglesia. Claro, eso está viviendo por su propia justicia. Pero su propia justicia no lo va a llevar a nada. ¿Me entienden? ¿Cómo vamos a cambiar esas cosas entonces? Vistiéndonos con la armadura de Dios. De esa manera lo vamos a cambiar. Y dice el versículo 9, y ahí está bien claro. Y ser hallado, dice Pablo, en Él. Ah, ¿en quién? En Él. Mire qué bonito. Yo ya no dependo de mí mismo. Yo dependo de Él. Le voy a poner un contexto. Ese es el deber ser cuando una mujer se casa con un varón, ¿verdad? Y ese varón toma la responsabilidad de ese hogar y es cabeza de ese hogar. La señora dice, yo dependo de él es la cabeza, él es el que dirige esta casa. Le respeto porque a él Dios lo asignó para que dirigiera esta familia. Pero cuando el hombre no lo hace, ¿está obligada la mujer? No, hermano. Si no hay cabeza, ese volado se convierte en una bestia de dos cabezas, mamá y papá, y los bichos no hayan cómo hacer. O le hago caso a mi mamá o le hago caso a mi papá, porque mi mamá dijo que sí y mi papá dice que no, pero con mi mamá le pega a mi papá, entonces a mi mamá le voy a hacer caso. ¿Verdad que así pasa? Pero en cambio, cuando el varón toma su lugar, entonces dependemos de él. La familia depende de él. Quien representa esa casa es ese hombre que Dios puso allí. Así mismo entonces viene Pablo y dice, yo ya no vivo por mi propia justicia, ahora he sido hallado en Él. ¿Quién es mi cabeza? ¿Quién es nuestra cabeza ahora? Es Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces dice Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia, ¿qué dice? Justicia. Mire qué bonito lo explica. No teniendo mi propia justicia. Romanos 5:1, como dice, lo decimos siempre, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos bajo otra justicia, ya no la nuestra. Y por eso Pablo dijo en otra parte de la palabra, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios, que dio su vida por mí. Mire qué excelente. Ese debe de ser el pensar, ese debe de ser, y perdón que repita la palabra, el deber ser de un cristiano. El depender de Cristo Jesús. Y no depender de su propia opinión, porque todos nos creemos sabios en nuestra propia opinión, así lo dice el proverbio. Pero estamos confiando en el Señor.
Entonces dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Y esa justicia usted la tiene. En teología se llama la justicia imputada. Y cuando dice la justicia imputada es que Jesús nos la ha delegado a nosotros. Una imputación es como una acusación. Una imputación es como un señalamiento. Entonces, la justicia de Dios ha sido imputada en nosotros, ha sido puesta en nosotros, porque es la justicia de Cristo Jesús para que nosotros nos presentemos justos delante de Dios. Esa es la razón de ser creyente. La razón no es hacer una oración, la razón es vivir el efecto de esa oración. Es caminar con el efecto de esa oración. Entonces, la justicia, ¿cómo se vuelve? La justicia se vuelve práctica. De esa manera se vuelve la justicia. Entonces, ese chaleco antibalas que nosotros tenemos nos va a ayudar ¿a qué? A caminar sobre esta tierra. Mira el versículo 14, me voy a adelantar un poquito por el tiempo. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿En qué sentido? En que no lo he logrado todo ya. Mientras esté vivo, tengo que pelear la batalla. ¿Sí? Tengo que pelear la batalla. Aunque usted diga, mire, yo ya entré a los 80, ya estoy allá en mis tiempos últimos, yo voy a vivir en paz. Siempre va a aparecer un loco que lo va a sacar de quicio. Siempre. Así de sencillo. Y usted vea como buen macho va a sacar el machete. ¿Machete físico o machete de lengua? Va. Es que no sé qué, que ya, que hijo de no sé qué. Ahí va el pleito. Siempre va a pelear. Mientras respire, hermano, usted va a pelear. Entonces, para evitar esas cosas, usted tiene que estar puesta o tiene que tener puesta la armadura de Dios. Yo le conté a usted, llegó un señor allá diciéndome a mí, mire, me dijo, y el Señor me revela que usted fue pistolero, hombre. Yo nunca he tocado una pistola, no le estoy diciendo, pues. No, me dijo, el Señor le quitó esa mala influencia suya, me dijo, ese ímpetu de rudeza que usted tenía. Mire, le dije, es cierto que me parezco a Vicente Fernández, pero no es para tanto, le dije. ¿Ah? Pero hermano, si es cierto, hombre. Si es que usted puede estar en paz, usted se considera que está en su hamaca sentado, a su hamaca le van a llegar a sacar de onda y ahí va a agarrar pleito. Por eso preparémonos con la coraza de justicia. Entonces dice el versículo 10, subámonos al 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, ¿en qué? En su muerte. ¿Para qué nos sirve entonces la coraza? La coraza nos ayuda a morir a nuestro ser lleno de orgullo, a nuestro ser lleno de vanidad, a nuestro ser lleno de rebeldía, a nuestro ser que cuete mecha corta, y nos ayuda a vivir en la forma en que Dios quiere que vivamos para con los demás. Nadie puede ser transformado o nadie va a ser cambiado en su carácter si no es por el Espíritu de Dios. Olvídese. Le pueden dar la terapia que quiera, puede ir a consejerías de la que quiera, siempre va a salir el rebelde que está ahí adentro. Y el único que lo puede amarrar es el Espíritu de Dios. Entonces dice Pablo, hey, pongámonos la coraza, hombre. Militemos, caminemos como soldados de Cristo, pero tengamos la prudencia de caminar en sus condiciones. Confiemos en Él, que no sea nuestra justicia la que se revele a los demás, sino que la justicia de Dios en nosotros, para que podamos poner en práctica todo lo que el Señor nos dice a nosotros que hagamos. Mire, primera de Pedro 2:11. Vamos más adelante. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Aquí está un consejo de parte de Pedro. Amados,
Yo ruego como a extranjeros y peregrinos, y no quiere decir que porque está en Estados Unidos o está en España, no, porque estamos en esta tierra. Nosotros en esta tierra somos como extranjeros y peregrinos, porque no vamos a vivir aquí, vamos a estar fuera de aquí. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Contra el alma. Y vuelvo a decir, aquí medio mundo agarra, deseo carnal, está hablando de sexualidad. No, hermano, deseo carnal está hablando de ir a echarse la paseadita a la playa, de ir a vagar a tal parte, de ir al parque a refrescarse, de ir allá al parque ecológico de allá de Sinquera, a estar acostadito, reposando en la orilla del río Lempa. También esos son deseos carnales. No solamente la sexualidad o el alcoholismo. O la droga, lo que usted le quiera poner porque se lo ponen para que se vea más cruel, ¿va? No, hombre. Cualquier cosa que te aparte de la comunión con Dios es un deseo carnal. Entonces dice, absténganse. Y dice el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestra ¿qué? Correcto. Así es sencillo. La gente nota cuando usted tiene puesta la armadura de Dios. Mira, ese que ves allí, ese tipo era malo. Era malo, ahora ha cambiado. No sé qué lo ha hecho cambiar, pero ya no es el mismo de antes. ¿Correcto, hermano? ¿Quién te hizo cambiar? La armadura de Dios. ¿Sí? No, hombre, a ese baboso no se le escapa ni una. Ahora ni la voltea a ver. Amén, hermano. No, a nadie, a todos voltean a ver. ¿Me entiende? Hay un cambio en la vida. ¿Y cómo? Usando la armadura de Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que todos los días de nuestra vida necesitamos andar puesto el chaleco antibala. Y principalmente cuando el enemigo ataca nuestros pensamientos. No te va a pasar nada, hombre. Dale, hombre. Con eso pagas todas las deudas, hombre. Sí, hombre. Hay decirles que vos agarraste el lazo, pero la vaca venía al otro lado. No hay problema. Y si la hallaste al otro lado, en la punta del lazo estaba aquí y la vaca estaba en la frontera y la jalaste y se pasó al otro lado y es tuya. ¿Me entiendes? Porque ya está en otro territorio. Llévatela. Hace esto. ¿A qué nos ayuda la armadura? A tomar buenas decisiones. Las cuales no solo nos protegen a nosotros, sino que también honran ¿a quién? A Dios con lo que hacemos. Y para eso estamos llamados. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Perdón. Y eso es lo que tenemos que poner en práctica en la vida. Hagamos lo que Dios dice. Tomemos esas decisiones. Podemos hacerlo. Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo. Para que en un determinado momento, fíjese bien, la palabra de Dios siempre nos lleve en gozo y en bendición a cada uno de nosotros. Cerremos con Primera de Juan. Ahí adelantito. Primera carta de Juan, capítulo 1. Versículo 4. Chiquito el versículo. ¿Ya lo encontró? Dice Juan, mire. Y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Dice ahí una alabanza, ¿va? Gozo da servir a Cristo. ¿Ya la ha cantado? ¿Ah? El gozo del Señor. El estar siempre alegre porque Dios camina con nosotros. El estar siempre alegres porque sabemos que Dios va a proveer en nuestra necesidad. El estar siempre alegres porque sabemos que estamos en las manos de Dios y si estamos en las manos de Dios estamos protegidos de cualquier situación. Esa es la invitación que nos hace Pablo. Que nos vistamos con la armadura de Dios. No descuide, hermano.
No descuide su persona, no descuide su ser, principalmente su ser espiritual. Porque el enemigo, dice la palabra, anda como león rugiente, viendo a quien se devora. Y al primero que se va a devorar es aquel que no se puso el chaleco antibalas el día que se levantó de la cama como el día de hoy. Amén. Démosle entonces un buen aplauso. Sí. Amado Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta mañana por la palabra. Palabra que redarguye, palabra que edifica, palabra que nos consuela, palabra que nos da, Señor, esperanza. Palabra que nos invita a echar mano de esas armas espirituales que tú nos has dado. Todos tenemos esa mochila. Todos tenemos ese equipaje. Todos tenemos ese equipo en nuestro ser. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús estamos dotados de todas las armas espirituales necesarias para enfrentar la vida humana material. Para enfrentar al enemigo espiritualmente hablando, que nos quiere alejar de ti, amado Dios. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Nos ponemos en tus manos. En oración, Señor, te pedimos que hoy que iniciamos la semana, la iniciemos con tu compañía. No te apartes de nosotros, Señor. Nosotros no nos apartaremos de ti. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.